Un cordial saludo a todas las personas que reproduzcan este video. Mi nombre es Mario Alejandro Torres. Soy de la Universidad Avia de la Simbiosis. Esto hace parte del trabajo en este como tal. Eh, bueno, vamos a iniciar mirando, digamos, qué es una diferencia entre los ciclos biogeoquímicos y los ciclos nutricionales. Entonces, como tal, aunque son homónimos, pues podríamos decirlo de cierta manera, esos son procesos naturales que los ciclos biogeoquímicos son procesos naturales que reciclan la materia orgánica y la biomasa y están influenciados por factores como el clima, la textura del suelo, el pH, la materia orgánica y la actividad microbiana, según nos indica Cruz et al. del 2023. El impacto humano puede alterar ese equilibrio mediante la eutrofización, la contaminación y la pérdida de nutrientes. Vamos a acercarnos un poco más acerca de la materia que nos atañe, es acerca, digamos, de los microorganismos de la rizósfera. Estos descomponen la materia orgánica y liberan los nutrientes y lo realizan pues mediante la fijación biológica del nitrógeno. Esto nos ayuda a mitigar eh, la toxicidad de los metales pesados que se encuentran pues obviamente durante todos los contaminantes que nosotros emitimos pues a nuestra atmósfera. Ayudan a mantener el equilibrio y la sostenibilidad del ecosistema. Los ciclos nutricionales como tal podríamos decir que es como un subconjunto de esta primera parte eh, y se enfocan principalmente en el flujo y la disponibilidad dentro del suelo y los organismos de los diferentes nutrientes que tiene el suelo. Abarcan procesos de asimilación, transformación, reutilización de los elementos esenciales y se centran más en la nutrición vegetal y microbiana, mientras que los biogeoquímicos tratan principalmente de la biosfera, la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Vamos a iniciar hablando del ciclo del carbono. Entonces, bueno, en este ciclo del carbono que hace parte pues de los biogeoquímicos, como ya lo habíamos hablado anteriormente, tenemos básicamente pues todo lo que implica la generación de carbono hacia el ambiente y cómo pues estos se van generando y reciclando en el ambiente. El ciclo de carbono pues transfiere el carbono a la atmósfera, a la biosfera y el suelo. El carbono circula continuamente entre el aire, los seres vivos, la tierra mediante procesos naturales. Este intercambio mantiene el equilibrio climático y sostiene la vida. La fotosíntesis, que es, pues digamos, como ya sabemos, es una parte esencial en la respiración y la descomposición del dióxido de carbono. Estas lo devuelven otra vez a fijar a la tierra. Las plantas capturan ese CO2 para convertirlo en energía y lo van incorporando mediante sus distintos mecanismos, incorporándolo a la biomasa de estas. Y luego estos organismos descomponedores liberan ese carbono nuevamente a la atmósfera. La actividad humana pues realiza, digamos, mediante la combustión, las industrias y pues todo lo que nosotros generamos, el aumento del CO2, por tanto, pues nos va a generar un cambio climático más abrupto. El realizar la quema de los combustibles fósiles y los procesos industriales liberan grandes cantidades de dióxido de carbono. Esto intensifica el ciclo del efecto invernadero y acelera el calentamiento global en general. El, Dentro del ciclo del carbono, pues está el ciclo de la materia orgánica en el suelo. Este contiene entre un 50 y 55% del carbono disponible en el planeta. Esa materia orgánica está formada por restos vegetales y microbianos ricos en carbono. Su presencia mejora la estructura del suelo y su capacidad de retención de agua. Una fuente de carbono como tal, estable y de nutrientes. La materia orgánica libera nutrientes lentamente, alimentando a las plantas de forma continua, y el carbono estable contribuye al almacenamiento a largo plazo en el suelo. Las sustancias húmicas o ácidos húmicos
fúlvicos y humitas mejoran la fertilidad y la estabilidad del suelo. Estas moléculas complejas aumentan la retención de agua y la disponibilidad de nutrientes dentro del suelo y también fortalecen la estructura del suelo evitando su degradación. Bueno, ahora vamos a hablar del ciclo del nitrógeno. También, pues, digamos, hace parte de este gran, digamos que lo podemos dividir como en las dos partes. La parte de arriba sería lo que nos compete como tal a los ciclos biogénicos y la otra, la parte de asimilación a lo que tiene que ver con el ciclo de los nutrientes. Entonces, en general, pues hay una recirculación de este nutriente en el ambiente. El nitrógeno como elemento es esencial en la clorofila, los aminoácidos y las proteínas. El nitrógeno forma parte de las moléculas vitales para la fotosíntesis y es en el crecimiento vegetal. Sin él las plantas pues no podrían producir sus tejidos, enzimas ni los compuestos estructurales. El nitrógeno atmosférico debe transformarse en formas reactivas que son nitratos, nitritos, nitratos y pues digamos cada uno de los elementos que en ese lo conforman. Eh, Aunque el nitrito pues digamos abunda en, el, en la atmósfera, no es usable por la mayoría de los seres vivos ya que debe convertirse en formas químicas más asimilables como los nitritos y los nitratos. Eh, y pues lo que sí se utiliza es pues en procesos industriales, pues que se toma, digamos, y se convierte en formas más asimilables como lo que los conocemos en los fertilizantes. Dentro de este proceso, como le indico, pues estamos hablando del tema de microbiología, hay procesos claves en la fijación de eso que son pues las bacterias, en este caso el rizobio, la Sotobacter y la franquia, que convierten ese nitrato de amonio en permitiendo su incorporación a las plantas y actúan de forma libre pues al suelo y hacen una simbiosis con las raíces, lo que lo permite pues digamos su absorción. La amonificación, que es la descomposición de la materia orgánica, se realiza mediante organismos descomponedores que transforman ese nitrógeno amoniacal y ya lo convierte pues digamos en un nitrógeno asimilable. Esto pues hace parte del proceso de reciclar los nutrientes. La nitrificación, esto hace parte de ese proceso de los nitrosomas. Dentro de ellos pues está la nitrobacter, que es también pues digamos una bacteria. Estos nitrosomas oxida el amonio al nitrito y la nitrobacter lo convierte en nitrito en nitrato. El nitrato es la forma más utilizada de las plantas para absorber el nitrógeno. La nitrificación de las pseudomonas o los bacilos liberan el nitrato y lo convierten pues en nitritos. Estas bacterias reducen los nitratos en condiciones pobres de oxígeno, liberan nitrógeno y eso lo convierten en monóxido para liberarlo a la atmósfera, cerrando el ciclo del nitrógeno. Bueno, ahora existe una relación entre el carbono y el nitrógeno que controla si el nitrógeno se libera o se inmoviliza. Cuando el material contiene una alta relación de carbono-nitrógeno, los microbios retienen el nitrógeno y si la relación es baja, el nitrógeno se libera al suelo en formas más disponibles. El exceso de fertilizantes y combustión aumenta la contaminación y el exceso pues el uso excesivo genera lixiviación y euforización de las emisiones gaseosas del nitrógeno. Esto afecta, pues, digamos, el aire, afecta el agua y, pues, los distintos ecosistemas, contribuyendo, pues, también al cambio climático. Ahora vamos a mirar el ciclo del azufre. El ciclo del azufre, pues obviamente, bueno, uno de los mayores generadores de este azufre, pues que se encuentra en depósitos subyacentes bajo tierra, son los volcanes que hacen la liberación pues a la atmósfera y también obviamente los depósitos que se encuentran dentro de los sedimentos en el mar, ¿vale? Y pues obviamente todo el proceso cíclico de su descomposición. El azufre
es como una conexión entre la atmósfera y la biosfera del suelo. El azufre circula entre el aire y los organismos del suelo mediante procesos naturales como la deposición y la descomposición de la materia orgánica. Esta interconexión mantiene la disponibilidad de nutrientes en los ecosistemas. Los microorganismos como los tiobacilos o los acidobacilos los mineralizan y forman los sulfatos como tal. Estas bacterias oxidan los compuestos reducidos del azufre transformándolos en sulfato observible para las plantas. Su actividad es clave para mantener los niveles adecuados de azufre en los suelos agrícolas. Es esencial pues en las proteínas y en las enzimas. El azufre forma parte de los aminoácidos como la cistetona y la metetona, esencialmente para la estructura proteica pues, principalmente en las plantas. Y también interviene en la activación enzimática y la defensa antioxidante de las plantas. Como lo decía anteriormente, pues la fuente son los volcanes, obviamente la descomposición, porque pues ahí se liberan el azufre, que normalmente, como lo decía, es la conexión que existe entre la atmósfera y eso, y pues también los combustibles fósiles que al ser liberados a la atmósfera pues también tienen parte de azufre pues en sus componentes. El ciclo del fósforo, esta es una imagen adaptada de Cruz y Pirenaki y Aguirre del 2023 en su página 138, que es también pues lo que se colocó para el tema de la lectura dentro de este programa que estamos mirando. Eh, el azufre, perdón, el fósforo es fundamental para el ADN y la fotosíntesis radicular. El fósforo es indispensable pues, para generar energía celular mediante ATP, la formación genética y el crecimiento de las raíces. Su disponibilidad determina la productividad vegetal y el desarrollo de la biomasa. Pues, por eso es muy importante, digamos, en las etapas tempranas, principalmente de los cultivos, hacer la aplicación de fósforo para que haya un buen desarrollo radicular, y también pues en las etapas de producción para que exista una muy buena floración. Esto nos ayuda obviamente a hacer también la descomposición del azufre. Los microorganismos, en este caso son bacilos, pseudomonas y aspergillus, que hacen que se solubilicen los fosfatos que normalmente se encuentran en maneras insolubles. Estos microorganismos liberan ácidos y enzimas que vuelven asimilable el fósforo fijado en los minerales. Gracias a ellos, el fósforo, que normalmente es inaccesible, se convierte en una fuente utilizable para las plantas. Los procesos de mineralización, inmovilización y solubilización y reducción del fósforo, este se hace porque transita en formas orgánicas e inorgánicas según la actividad microbiana y las condiciones del suelo. Estos procesos se controlan cuando el fósforo queda disponible o retenido dentro de las digamos, pues las condiciones no lo permiten como tal, y entonces pues hay rocas sedimentarias, por ejemplo, en ese caso, entonces hacen retención de fósforo. Esto nos ayuda a regular la fertilidad y la nutrición vegetal. La disponibilidad de fósforo define en esencia el crecimiento, la floración y la producción, y su deficiencia pues limita la agricultura, porque mientras que un excelente equilibrio pues lo va a favorecer porque pues hace que los sistemas sean mucho más rentables. Ahora vamos a hablar del ciclo del hierro. Como tal pues no tenemos una imagen que nos implique una gran, pues como la hemos visto anteriormente, un ciclo en forma más compleja, porque se realiza mediante un ciclo mucho más complejo, que es la reducción del hierro férrico mediante las bacterias químicas, y se hace pues digamos mediante un proceso de oxidación.
Bueno, en el ciclo del hierro participan en reacciones de reducción que controlan la degradación o la estabilización de la materia orgánica. El hierro actúa como un aceptador o donador de electrones, modulando la velocidad de los procesos microbianos. Gracias a esto se determina si la materia orgánica se descompone rápidamente o permanece estable en el suelo. En ambientes aeróbicos, las bacterias Geobacter o Shewala reducen el hierro, favoreciendo su mineralización. Estas bacterias utilizan el hierro como un receptor final de electrones, liberando energía para la materia orgánica. La reducción del hierro se acelera, pues, digamos, mediante la descomposición y aumenta la disponibilidad de carbonos en los nutrientes. En condiciones aeróbicas, el hierro 3 pues, protege la materia orgánica. Este hierro 3 forma complejos estables con compuestos orgánicos, dificultando la acción de los microorganismos. Esta asociación reduce la degradación y promueve el almacenamiento de carbono en el suelo. En la digestión anaeróbica, pues el hierro influye en la metagenosis según su formación, y el hierro puede estimular pues también o inhibir la producción de metano, pues que sería en esa inhibición es muy importante, porque recordemos que en la ganadería uno de los grandes contaminantes es precisamente el metano. Entonces por eso pues se está estudiando como tal cómo podemos hacer que el hierro inhiba esa producción de metano. Su presencia pues regula la actividad de microorganismos metagenéticos y pues hace que sean mucho más eficientes. El manganeso principalmente pues se encuentra como mineral y pues se libera mediante emisiones al ambiente. Esto pues obviamente existe mediante yacimientos dentro del mar, y pues de ahí es que es un elemento que dentro de la corteza, aunque pues normalmente se encuentra disponible, no sea tan abundante como otros elementos. Bueno, participa también pues en los procesos R2 entre el magnesio 2 y el manganeso 4. Bueno, los microorganismos clave en esa desnaturalización son los bacilos y las pseudomonas. El manganeso cambia fácilmente de estado de oxidación, facilitando las reducciones e impulsando la degradación y la transformación de compuestos. Los microorganismos como los bacilos, las pseudomonas se catalizan estas relaciones, manteniendo activo su ciclo biogequímico. Su función como cofactor en los enzimas y la fotosíntesis y la respiración. El manganeso es indispensable en el complejo liberador de oxígeno y de la fotosíntesis y en las enzimas oxidativas. Su presencia asegura la transferencia de electrones y la eficiencia metabólica de las plantas y los microorganismos. En ambientes acuáticos, la oxidación bacteriana del manganeso forma nódulos de manganeso. Las bacterias oxidan este manganeso en formas más sólidas que precipitan y la acumulan en sedimentos. Este proceso genera nódulos ricos en manganeso que influyen en la química de las aguas. En pH mayores a 8, el manganeso se oxida y forma un bióxido de manganeso soluble y estable. En condiciones alcalinas favorece la formación de dióxido de manganeso. Esta transformación moviliza el manganeso y lo reduce a su disponibilidad biológica. Bueno, pues acá están las referencias bibliográficas que utilicé para hacer este trabajo. Agradezco de antemano pues a las personas que se tomaron la molestia de revisarlo. Muchísimas gracias y ya pues hasta una próxima ocasión.